Hola amigos, sean todos bienvenidos a nuestro documental sobre la historia sobre los organismos garantes de la democracia. Nuestro equipo es Alberto, Ricardo, Pablo y yo, Bruno. Así que acompáñanos para descubrir cuáles son estos organismos para que así conozcan más sobre ellos. A continuación, les presentaremos la historia del INE y el TEPJF y la transición en la cual se mostrará cómo nos dirigimos a la primera de estas organizaciones, en la que Alberto agrega comentarios para un mejor entendimiento del tema. Pero primero, ¿qué es la democracia? La democracia, además de un sistema político, es un estilo de vida que permite a sus participantes tener el control de varias cosas, como los gobernantes, gracias al voto. Para que haya democracia, tienen que haber derechos políticos, tales como el derecho al voto, el derecho a postularse, derecho a participar en el gobierno, derecho a la transparencia, etc. Oh, qué bueno que me acompañan. Por mi parte, hablaré sobre la Cámara de Diputados, que también es una institución que asegura la democracia en México, y también hablaré sobre otros contextos. Gracias. La Cámara de Diputados es aquel lugar donde se llevan problemas del pueblo y del cuales los diputados son parte de voz del pueblo. En la Cámara de Diputados encontramos a 500 diputados, de los cuales 300 son elegidos por el principio de la mayoría relativa y 200 por el sistema de listas regionales. Artículos que lo respaldan para su mayor información son del 50 al 54 de la Constitución mexicana. Y la Cámara de Diputados se renueva cada 3 años. Dentro del marco de los mecanismos para la organización de la democracia, los diputados se eligen mediante la votación popular, por lo que los diputados entran en un marco del poder legislativo. La diferencia entre diputados y senadores es que los diputados representan a la Cámara Baja y los senadores a la Cámara Alta, por lo que los intereses van a ser muy distintivos entre diputados y senadores. Para ser un diputado mexicano debes de tener nacimiento mexicano, debes de tener una edad mínima de 21 años, ser originario del estado representativo o tener una residencia de más de 6 meses en el estado, no estar en servicio del Ejército Federal, no tener cargos como ministro de la Suprema Corte de Justicia, magistrado o secretario de algún tribunal o algún tipo de cargo federal que no se haya realizado desde hace 3 años. No involucrar algún culto religioso, no tener incapacidad del artículo 59 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Y esos son algunos de los requisitos principales para ser un diputado. ¿En verdad sabemos qué hacen los diputados? Los diputados tienen principales funciones de legislar, representar a la ciudadanía mediante una participación colectiva y tratar asuntos de interés público y fiscal. Al referirse a la fiscalía, estamos hablando de términos monetarios, manejados por la Hacienda. Los diputados dan a conocer la distribución de dinero para el gobierno, el cual es usado por el requerimiento del pueblo, como la construcción de vialidades, centros recreativos y culturales, escuelas y aportaciones acuosas para el hogar, entre otras necesidades básicas del bienestar. Los diputados, mediante la participación y la cooperación, pueden pronunciar y analizar proyectos de ley. Gracias a los distintos intereses del pueblo con el gobierno, surgen organizaciones llamadas organizaciones no gubernamentales, ONGs, que ésta asegura una democracia de importancia ciudadana, con bases sociales, económicas y políticas del país, llegando a soluciones oportunas para el pueblo. Dentro del ámbito histórico, la Cámara de Diputados ha pasado por varios lugares. Su primer recinto fue la iglesia de San Pedro y San Pablo en 1822. Después se trasladó al Palacio Nacional de 1829 a 1845, para después pasar a la Academia de Bellas Artes en San Fernando, ubicada en Querétaro. Por un tiempo muy corto, la Cámara de Diputados estuvo en San Luis Potosí y Coahuila, para que en 1872 la Cámara de Diputados tuviese un recinto más definitivo. O sea, el Teatro de Iturbide, ubicada en las calles de Allende y Donceles. En 1909 hubo un incendio en dicho lugar, pero el lugar se mantuvo hasta 1981, para que en 1982 la Cámara de Diputados se trasladó a un lugar ya definitivo, conocido como el Congreso de la Unión, que anteriormente era una estación antigua de ferrocarriles. En conclusión, sabemos que la democracia es más que una fuente de poder de soberanía. Es una modalidad en la que el pueblo es un factor participativo.
Por ello, debemos saber a quién escoger en las votaciones conforme a los criterios que buscamos. Y también no hay que hacer prejuicios a estas personas del gobierno, sin tener un conocimiento crítico. La Cámara de Diputados y Senadores nos rinden cuentas de los asuntos externos del gobierno, pero desde hoy debemos de conocer nuestro gobierno y los partidos políticos representativos. Algún día nosotros los jóvenes y los jóvenes futuros tenemos que hacer un mañana de bien. También hay que dejar de reclamar y protestar sin accionar a nuestro entorno. Gracias a estas instituciones democráticas podemos accionar y tener un conocimiento más amplio sobre la democracia. Además de que estas organizaciones colectivas, como las del Estado y la sociedad, encontramos un cumplimiento de diálogo, cooperación y una búsqueda de derechos humanos. Y bueno, y esto fue por mi parte. Gracias. Y bueno, para empezar con esta travesía a través de la historia de las instituciones que protegen nuestra democracia, pues yo les voy a explicar un poco de lo que es y de la historia de lo que viene siendo el meollo del INE. Pues bueno, básicamente el INE es el Instituto Nacional Electoral y de hecho antes se llamaba IFE, Instituto Federal Electoral. Y chequen este dato, el INE se creó en 1990 por una excelente conformación de consejeros provenientes del pueblo. O sea, vaya, como nosotros pues. Y de hecho también se logró gracias a las reformas en la Constitución en materia electoral. Y de hecho me parece que el Congreso de la Unión expidió el Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, en el que también mandó a crear el IFE para contar pues con una institución que diera certeza, transparencia y legalidad a las elecciones electorales, vaya, donde se eligen presidentes o bueno, cualquier tipo de elecciones que pues venga, que sean válidas y que no haya corrupción, pues aunque bueno, hermano, logrando así pues la transición democrática en el país o un inicio pues. Hoy en día algunas de las funciones del INE son organizar las elecciones de los dirigentes de los partidos políticos a petición de estas organizaciones, asegurarse de que los candidatos independientes tengan acceso a tiempo del Estado en la radio y en la televisión para difundir sus ideas y pues campañas publicitarias pues. Verificar que se cumpla el requisito mínimo que es, me parece, 2% de la lista nominal para solicitar el ejercicio de las consultas populares y realizar las actividades necesarias para su organización, incluido el cómputo y la declaración de resultados. Y finalmente, fiscalizar los recursos de los partidos políticos, tanto federales como locales, de manera expedita. Una frase que aquí quiere decir que tiene que ser realizado mientras la campaña aún sigue en pie, mientras aún sigue viva, y no una vez que ya haya terminado. Wow, oigan, vaya que creo que el INE es una organización completamente dedicada a proteger la democracia en nuestro país, a pesar de que pues algunos digan que no. Pero ya saben lo que dicen, en un mundo gobernado por la corrupción y la arrogancia suele ser difícil mantenerse fiel a sus principios literarios y filosóficos. Ahora voy a hablar del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. En la materia de la reforma política de 1986, estableció, entre otras innovaciones, la creación del denominado Tribunal de lo Contencioso Electoral, un órgano autónomo de carácter administrativo que constituyó en su momento a un avance en el perfeccionamiento del sistema electoral regido por el derecho. También en ese momento y en el contexto de una sociedad más demandante y plural, se organizaron diversos foros de consulta pública con el objeto de reformar la legislación vigente. Así, producto de las deliberaciones entre los legisladores y las aportaciones de la sociedad civil, en 1990 se realizaron modificaciones constitucionales y legales, dando origen a un nuevo marco jurídico en materia de lo político electoral. Entre los aspectos fundamentales de esta reforma se destaca la creación del Tribunal Federal Electoral, que sustituye al Tribunal de lo Contencioso Electoral. El nuevo tribunal fue definido por la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como el órgano jurisdiccional autónomo en materia electoral encargado de garantizar que los actos y resoluciones se sujeten al principio de legalidad. Después de celebrarse el proceso electoral federal de 1991 en el Congreso de la Unión, las diversas fuerzas políticas del país procedieron a revisar minuciosamente el marco constitucional y legal de los procesos electorales, e identificaron sus puntos de consenso y disenso, a fin de concertar las reformas a la Constitución General que habían de aprobarse en septiembre de 1993. Posteriormente, el Congreso de la Unión modificó y adicionó diversas disposiciones al Código Federal de las Instituciones y Procedimientos Electorales.
Esta reforma comprendió muchas modificaciones y adiciones a distintos artículos de nuestra ley fundamental. Entre dichos cambios se encuentran la exclusiva y directamente vinculados al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el cual sustituyó al Tribunal Federal Electoral. Destacan la incorporación del Tribunal Electoral al Poder Judicial de la Federación, el fortalecer el sistema de medios de impugnación para garantizar los principios de constitucionalidad y legalidad de los actos y resoluciones electorales. Ahora el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación realiza el cómputo, califica la elección y a presidente de la República y hace la declaración del presidente electo. Fortalecer la estructura orgánica del Tribunal Electoral con la creación de la Sala Superior, integrada por 7 magistrados electorales y salas regionales en las 5 circunspecciones plurinominales en las que se divide el país, desapareciendo en consecuencia las salas de central y segunda instancia. Se reconoce al Tribunal Electoral como la máxima autoridad jurisdiccional en materia como órgano especializado del Poder Judicial de la Federación, atendiendo a la reforma constitucional a la que se ha hecho referencia. Y bueno, estas son unas de las cosas que hace el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Y ahora Bruno hablará de los partidos políticos. PRI. En 1928, el presidente Plutarco Elías Calles propuso la creación del Partido Nacional Revolucionario, PNR, mismo que se fundó en marzo del año siguiente, fungiendo como primer presidente del comité directivo Plutarco Elías Calles, Luis León como secretario general y el general Manuel Pérez Treviño como tesorero. El Partido Nacional Revolucionario surgió en 1929 como un partido de corrientes de fuerzas políticas distintas pero afines, provenientes del movimiento de 1910. La estabilidad lograda hasta entonces iba de la mano con el predominio del PRI, que sustituyó a este Partido Nacional Revolucionario, sometido a fuertes presiones y exigencias para la preservación y conquista de los espacios del poder político. Además, el PRI enfrentaba el cambio generacional obligado por el envejecimiento de los militantes formados en la lucha revolucionaria. PAN, el Partido Acción Nacional, es un partido político de ideología humanista afín de las ideas liberales, tomistas y la democracia cristiana. Fundado en 1939 por Manuel Gómez Morín, junto con Efraín González Luna, Aquiles Elordup, Luis Calderón Vega. Fue creado como una institución política que se alejaba del caudillismo y buscaba la institucionalidad de la democracia. Logró su primer diputación en 1946 y su primer municipio de Quiroga, Michoacán, en 1947. Vicente Fox Quesada fue elegido a la presidencia de la República Mexicana, el primero del Partido Acción Nacional, terminando así con la extensa hegemonía del Partido Revolucionario Institucional, PRI, que sostuvo desde el fin de la Revolución Mexicana. PRD, Partido de la Revolución Democrática, conocido por sus siglas PRD, es un partido político mexicano fundado el 5 de mayo de 1989, con una ideología política de izquierda. En el PRD confluyen dos corrientes de la izquierda histórica mexicana. Por un lado, una corriente que proviene de la tradicional familia revolucionaria, representada por el ala izquierda del PRI. La otra corriente que confluyó en el PRD es la izquierda comunista y socialista mexicana, cuyos orígenes están en el Partido Comunista Mexicano, el Partido Mexicano de los Trabajadores y organizaciones guerrilleras amnistiadas en 1977. Gracias por su atención, esperamos que les haya gustado y nos vemos otro día con una aventura más.